Muy buenos días, tardes o noches, según el momento en que estés viendo este vídeo. Desde Universo TEA hemos querido celebrar también este Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 2022. Como el objetivo de nuestro canal es el de dar notoriedad al autismo de una manera totalmente altruista, creíamos que era muy importante podernos sumar a esta celebración. Y por ello vamos a repetir la fórmula utilizada, que ya utilizamos en el Día Internacional del Síndrome de Asperger hace unas pocas semanas, puesto que vamos a hacer un coloquio debate nuevamente. Y para ello tenemos a unos invitados extraordinarios y que a buen seguro van a hacer unas aportaciones muy interesantes. En esta ocasión, a diferencia del Día Internacional del Síndrome de Asperger, vamos a utilizar como hilo conductor las preguntas que nos han hecho llegar algunas personas a nuestras redes sociales. Y la verdad es que agradecemos enormemente su aportación y en este ratito vamos a intentar dar respuesta a estas cuestiones que nos han ido formulando estas personas en estos últimos días. Y bueno, ya sin más dilación vamos a presentar a nuestros invitados. Vamos a empezar con, tal y como yo lo veo en la pantalla, con Juliet. Juliet es logopeda y miembro de la Asociación Catalana de Logopedia. Es fundadora de EduSalud y también de la Asociación Logopeda Sin Fronteras de España. Está especializada en diseñar e implementar programas terapéuticos para potenciar las competencias comunicativas de las personas con TEA. ¿Vale? ¿Es correcto? Sí, correcto. Gracias. Perfecto. Bienvenida de nuevo. Y encantada también de poder participar de este espacio. Muchas gracias. Tenemos a Irene nuevamente. Cuenta con experiencia de más de 10 años en intervención en centros educativos y es responsable del Servicio de Atención Temprana y Grupos de Habilidades Sociales en PEA. De igual manera, tiene más de 10 años de experiencia como ponente sobre diversas temáticas relacionadas con la diversidad funcional, experiencia como orientadora educativa y es colaboradora en una revista de educación. Y además, también es socia fundadora de la asociación Sumando. ¿Sí? ¿Es así? Perfecto, todo eso. Pues muchas gracias. Muchas Y gracias bueno, como novedad tenemos a Xavier o Juan José. Xavier es padre de un hijo al que le diagnosticaron Asperger cuando tenía 2 años y medio, y desde entonces está con terapias. Su hijo ahora tiene 6 años, pero todavía no habla, aunque entiende y comprende el significado de las palabras. No sé si lo he comentado correctamente o hay alguna cosa que te gustaría... Sí, lo conectó. Sí, es así. Perfecto. Pues vamos entonces ya con las preguntas. Y la primera de ellas, una pregunta que nos han hecho llegar, pues ahora no recuerdo si nos lo han hecho llegar desde Facebook o desde WhatsApp, pero la pregunta es, ¿por qué no se tienen más recursos para aumentar la divulgación del autismo y una mejor preparación para un más rápido diagnóstico? Y no sé quién quiere empezar aquí. Yo misma, si os parece. Pues bueno, yo sí que me parece súper interesante la pregunta y la verdad que bueno, es una reflexión así interesante, ¿no? No para todo. Sin embargo, bueno, yo sí que contaba con que los recursos sobre todo provienen, sobre todo servicios privados, ¿no? Entonces al final esas asociaciones, esos gabinetes, esos recursos al final que son privados no llegan a terminar con la generalización, ¿no? de esa visibilización. Pero bueno, sí que contamos desde hace unos años ya con varios movimientos que sí que engloban algunos
sí que engloban esa visibilización más general a la población, ¿no? Entonces quería recordar que hace unos años ya se está poniendo el reto LEED que es el de iluminar edificios y monumentos de color azul, que precisamente en España ya el año pasado pues incluso hubieron creo que más de 400 monumentos y edificios iluminados, ¿no? Y que cada vez se está haciendo más. Entonces, bueno, es un recurso que hace más cercano a la población general esa visibilización del TEA, ¿no? De que no sea algo desconocido, ¿no? Entonces, este 2 de abril sí que, bueno, esta noche veremos seguro que un montón de edificios en todo el mundo, no solamente en España, sino en todo el mundo, iluminados de azul, y eso es un símbolo que yo creo que al final llega a la gente. Aunque sea solamente ese color, por lo menos se habla este día de eso. Entonces, eso me parece muy interesante. Luego, además, con la experiencia que yo tengo en centro educativo, sí que veo que antes era muy poco frecuente, ¿no? El día del 2 de abril nadie sabía, pero ahora es muy común en todos los centros donde yo he estado que este día se conmemore, ¿no? Y se hagan actividades de concienciación desde los centros educativos en todos los niveles, ¿no? No solo en la clase donde hay un niño con TEA, sino en todos los niveles a nivel de centro. Y es algo que es una rutina de todos los años. Yo en todos los claustros, en los centros donde estoy, es algo que el 2 de abril hay que celebrarlo. Y esto es algo que hemos avanzado con respecto a otros trastornos o a otras disciplinas, ¿no? Que todavía, por ejemplo, yo que sé, el día de la alta capacidad todavía no está al nivel que está el día del autismo, ¿no? O sea que creo que eso lo llevamos ganado en los últimos años. Luego también todo el tema de pelis, series, libros, o sea que cada vez es más frecuente en ese sentido también la divulgación. Entonces todavía queda mucho por hacer, pero sí que es verdad que en los últimos años yo sí que he visto ese avance y bueno, quedándonos con lo positivo, ¿no? De este día. Eso por mi parte. Muy bien. ¿Queréis hacer alguna aportación más? Vale. Con respecto al impacto a nivel de organizaciones, creo que nos hace falta trabajar en el tema del diagnóstico. ¿Allí me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí. Vale, hay un subregistro referente a la población. No tenemos todavía, digamos que estrategias suficientes para que el diagnóstico sea oportuno, y muchas veces esto se debe a que se deben realizar pruebas de manera particular, pruebas de neuropsicología para poder llegar a una caracterización de la población. Esto hace parte de que sea una dificultad el poderlo tener censado, porque no toda la población puede acceder. Entonces hay allí ya un subregistro de lo que es la cifra real, empezando solamente con la etiqueta del diagnóstico. Y lo segundo importante es el tema de las alianzas estratégicas. Yo creo que a nivel privado sí hay diferentes organizaciones, pero su operar es más de manera aislada y nos hace falta como unir fuerzas y poder tener un impacto a nivel legislativo. Si lográramos que diferentes asociaciones que trabajan con este mismo grupo poblacional pudieran unirse, sería más visible y pudiéramos crear un impacto a nivel de la legislación. Sí. Totalmente de acuerdo. Pasamos a la siguiente pregunta, si queréis. De acuerdo. ¿Cómo hace una familia uniparental? Esta es la pregunta tal cual, tal cual nos la han formulado. ¿Cómo hace una familia uniparental, ya que en general los varones desaparecen para cuidar a un autista cuando se tiene que trabajar? Y esta creo que es una pregunta, aquí yo creo que hay dos preguntas en una. Yo puedo hablar de mi punto de vista como papá, y jamás somos dos, nosotros somos comitorio, los dos trabajamos. Yo laburo casi todo el día, a diferencia de que puedo venir y quedarme en comitorio. Soledad labura una sola vez al día porque trabaja en un hospital. Pero cuando pasan esas cosas, tenemos los recursos de que la abuela, la mamá de Soledad lo puede cuidar a Vittorio. Y algo muy importante que ustedes creo que lo habrán pasado en algún momento es la familia. Cuando la familia no acepta a ese nene, todo se empieza a caer. Y termina en una madre soltera con un hijo del cual no puede trabajar porque no tiene nadie a quien recurrir para que se lo cuide. Y no tiene el recurso de poder ir a un colegio todo el día. Porque si ponerle que el nene vaya todo el día al colegio,
ella en esas horas podría trabajar, pero no los tiene. Entonces, o trabaja desde su casa como puede, o recibe la ayuda que tiene, que es muy poca. Eso es lo que suele pasar acá en Argentina, y que he hablado con un montón de padres, y creo que el 80% de las madres que están solas, sus maridos han entrado en esa crisis de decir, no, mi hijo no tiene eso, y arreglate la voz. Y bueno, hacen magia, tienen o llaman al hermano, o algún tío que lo entienda, porque este es el problema también, que no se saben, no pueden entender lo que tienen los nenes, o no lo quieren entender. No hay aceptación, y ese es un gran problema, y creo que pasa en todo el mundo, de cuando vos le decís, tengo mi hijo con Asperger, TEA, TGD, todo lo que... Creo que es como la gente se absorbe, queda mal. Esto es lo que pasa acá en Argentina, no sé en otros lugares, y lo hablo porque estoy en grupos de madres, de padres con autismo, y el 70% es eso, están todos separados, y es buscar quién puedo quedar a mi hijo para que yo pueda salir a laburar. Si no, no comemos. Y una en contra que tienen las madres, a veces son los padres de las madres, o sea, los abuelos de los hijos. He escuchado, y creo que ustedes lo habrán escuchado, barbaridades. Como recién ahora, hace unos años, esto se empieza a surgir y empieza a tener un poco más de volumen. Antes no se hablaba de la persona que tenía Asperger, TEA, TGD. Solo se hablaba de la persona que tenía síndrome de Down, que era lo que se veía. Pero después de esto era como muy tabú. Y no había que decirlo, porque si lo decía, uy, pobre, ahí tienes un hijo, un pibe pobre, esa familia tiene un hijo que está mal, y está loco, que esto, que el otro. Entonces, uno entraba en ese miedo de contarle a un familiar que tampoco se sabía lo que uno tenía. Pero cuando se empezó a hablar del autismo, del Asperger, yo creo que la mitad de la población ha empezado a entender y a relacionarse más y a no a criticar. El resto, el otro 50% sigue siendo arcaico, muy, muy básico. Pero bueno, por eso nosotros como padres luchamos siempre para que nuestros hijos salgan adelante, y no sean señalados el día de mañana como, mire, ese pibe tiene autista, es autista, ese pibe. No, que tenga que entrar en la sociedad como somos todos nosotros, que es lo que nos cuesta. Vale, respecto al tema de ayudas, es importante primero tener claro la calificación de la discapacidad, tener pruebas específicas que nos puedan puntuar un porcentaje para poder acceder a algunas ayudas a nivel estatal. Y segundo, resaltar la importancia de la creación de redes de apoyo a nivel familiar. O sea, es importante identificar quiénes son barrera y quiénes son facilitador dentro del proceso, para que así podamos usar a las personas más idóneas para lograr cumplir con la meta. Entonces, uno es intentar acceder al recurso económico a través de la calificación de discapacidad, y dos, poder contar con personas dentro del núcleo familiar, o pueden ser cuidadores o personas cercanas que no sean facilitadores del proceso. Entonces, cuando hablaban de los imaginarios que se tiene referente a lo que es el autismo, por ejemplo, si el padre considera o la madre considera que hay una dificultad, entonces trabajar en este concepto para verlo desde la potencialidad. Cuando nosotros logramos ver a las personas con autismo desde la potencialidad, es más fácil hacer procesos de intervención en red, que son los que son más eficientes. No tienes audio allí. Sí, perdona. Muy bien. ¿Y qué pensáis de la medicación? Es otra pregunta que nos ha llegado. ¿Qué pensáis de la medicación en nuestros niños? Mute también.
A mí, ya, a mí esta pregunta me parece especialmente interesante porque sí que hay como, bueno, todavía mucha controversia, ¿no?, con este tema. A mí me gustaría aprovechar este espacio para dejar claro que el autismo no es una enfermedad y como no es una enfermedad no se puede curar, por lo cual no hay una medicación exclusiva para el autismo, o sea que esa correlación quedará como muy clara y así como muy grabada, ¿no? El autismo no es una enfermedad, no se cura, por lo cual no hay medicación. Entonces, ¿la medicación para qué es? ¿Por qué mi hijo o por qué este niño con el que trabajo, por qué sí que lleva medicación? Bueno, porque el autismo es a nivel de España, el autismo es un trastorno clínico, ¿no? Entonces, claro, tiene que llevar un seguimiento por el psiquiatra. Entonces, eso, en ocasiones, pues el psiquiatra sí que considera, con la información que recibe de la familia, con la información que recibe de los centros educativos, que son los dos núcleos potencialmente donde el niño pasa más horas, con esa información, no porque el psiquiatra lo decida, sino porque lo decide en relación con esa entrevista que tiene y con esas dos informaciones de esos dos núcleos, decide incorporar una medicación. La medicación no suele ser para el autismo, o sea, suele ser para esa sintomatología que presenta. ¿Qué sintomatología es más común? Pues temas, sobre todo, por temas de atención o hiperactividad, o también por temas de ansiedad, depresión, o sea, con esa comorbilidad que sí que tiene tratamiento farmacológico. Entonces, lo que estamos tratando es esos otros síntomas que sí que están alrededor de esa persona, no del autismo, sino de esa persona en concreto que tiene autismo y también tiene otra sintomatología que esa sí que se puede tratar y que suele funcionar bastante bien, en mi opinión. Pues eso. Y no sé si Xavier, tú has dicho que sí en cuanto estaba hablando Irene. A lo mejor también quieres comentar alguna cosa más. ¿Quieres añadir algo más a lo que ha dicho ella? ¿Quién? Tú. Sí. No sé si querías comentar alguna cosa más. Sí, no, la medicación depende, por lo general, lo hablo de acá de Argentina, ¿no? No sé en otros países cómo es, pero hay muy poca medicación y más cuando son chicos, ¿no? Y por lo general, a veces los psiquiatras, cuando ven un niño con un problema de agresividad, con un problema de ser muy inquieto, lo primero que hacen, no pueden concentrarse, es medicarlos para que el niño pueda estar más tranquilo o dormir más tranquilo. Acá se usa mucho la risperidona, no sé si por ahí por España se usa, en niños chicos, que lo que hace es relajarlos, si se puede decir. 50% no ha dado resultado. Muchas madres que han empezado con la risperidona, si el nene lo tomaba porque se autoagredía o porque no podía dormir o no podía concentrarse en lo que estaba haciendo, el pediatra le recetaba y el nene estaba peor de lo que estaba sin la medicación. En otros nenes ha costado un montón, no están de acuerdo muchas madres, porque cuando uno empieza a medicarlo es como prueba de error, bueno, empezar con 10 gotitas, si de las 10 gotitas lo ves que está muy caído, bueno, bajá y hasta llegar a un punto intermedio. Pero para llegar a todo eso, la medicación tarda bastante en hacer efecto en el cuerpo del nene. Para mí, entender, creo que hay muchas terapias que sirven un montón para ayudar cuando un nene entra en un estado de, como mi hijo a veces, Vittorio, que se pone mal por una frustración, y es empezar a entender y buscar las formas de que el nene pueda relajar y salir de ese mal momento. La mayoría de las madres que he hablado, porque siempre hablo con muchas madres, porque muy pocos padres se conectan a hablar de esto, o sea, no se habla. Y que han pasado por esto de la risperidona y hay otras más, pero esta es la más, es como una aspirina que se usa para el dolor de cabeza
en el humano, bueno, esto se usa para todos los nenes que tienen estos trastornos de agresividad o problemas de concentración. A lo que iba es que en caso de mi hijo, hemos en algún momento pensado por cómo es hiperactivo Vittorio, de que está acá hasta allá. Y a mí, como padre, no puedo, no lo podría hacer. Lo haría de fuerza mayor si lo tuviera que medicar a Vittorio en este caso. Pero creo que con las terapias, un nene sale mucho más adelante que con la medicación. Y hay algo muy, no sé si pasa allá, que acá pasa, es muy escasa la medicación para estos niños. No hay muchas cosas, salvo que después empiezan a crecer y hay otra medicación. Pero ahora en esta época que son chicos, si de chiquitos ya lo empezás a medicar, y muchos lo hacen por el tema de que, bueno, quiero que el nene se aplaque y que esté tranquilo ahí. No puedo estar hablando con vos si el nene está saltando acá. Como que necesitan que el nene baje un poco. Yo siempre recomendé y siempre que tuve la oportunidad y tengo la oportunidad de hacer terapias, de buscar otras soluciones antes de llegar a la medicación. Ayuda, en algunos ha ayudado y en otros los ha desbarrancado. Como toda medicación, ¿no? Bueno, creo que tanto Irene como Juliet querían intervenir. Entonces, creo que tú has levantado antes la mano, Irene. Sí, yo creo que con esta pregunta nos daba para el debate de esta tarde. Evidentemente estoy totalmente de acuerdo con Xavier lo que comenta de que la medicación no es la solución. La medicación no es la única, es un complemento más y evidentemente tiene que estar acompañado de una intervención psicopedagógica en el ámbito que esté. Es decir, un niño que tenga un trastorno de TEA, pero que tenga problemática, por ejemplo, con ansiedad, pues solamente por darle medicación, esa ansiedad no va a reducir o va a reducir puntual, pero al final el problema va a estar ahí, ¿no? Entonces necesita una intervención pues, psicológica, educativa, ¿no? En el ámbito en el que la precise, o sea que eso tiene que ir acompañado. Y luego también me parecía muy importante esto que comentaba Xavier con su experiencia y demás testimonios que comentaba otras familias, el tema del seguimiento en salud mental, o sea, no es llegar y tomar la pastilla y ya te vas y siempre es la misma pastilla, no, o sea, los niños son muy chiquitines y luego son grandes y las dosificaciones van cambiando, el encontrar el punto que ellos necesitan o el que viene bien muchas veces es muy complicado, probamos con diferentes marcas, o pruebas, ¿no? Los psiquiatras con diferentes marcas, entonces lo que le vea bien a un niño a otro no, lo que le funciona a esta edad luego no le funciona dentro de 2 años, 3 años, en la pubertad, luego a lo mejor hay que retirarlo, o sea que es un proceso muy, muy complejo y en el que se requiere un seguimiento, o sea que no es algo de ir y ya no vuelvo a ir a salud mental hasta, no, salud mental tiene que estar acompañando ahí a todos los demás profesionales, tiene que formar parte y tiene que hacer un seguimiento, pues eso, lo que ellos consideren mensual, muchas veces son mensuales, ¿no? Depende de la edad. Entonces, me parece muy interesante hacer ese par de puntualizaciones, la parte de complementario y luego la parte de eso, de encontrar la dosis adecuada, que es un proceso lento, difícil, que a los padres muchas veces se cansan por el camino, pero que es necesario en ocasiones. Pues, Juliet, tú querías también comentar. Sí. Con respecto al tema de la medicación, considero muy importante el diagnóstico diferencial y las comorbilidades. Entonces, no hay como una receta para decir, este es el ABC del autismo. Y entonces, si seguimos esta serie de pasos, va a funcionar. Depende de cada caso. Y cada caso tiene unas variables comportamentales diferentes. Entonces, la medicación está orientada a contrarrestar el efecto de algunos comportamientos que se pueden manejar, pero esto depende de cada persona y de los desencadenantes que ocurran. Por ejemplo, es muy importante durante el tratamiento poder identificar aquellos factores que aumentan la irritabilidad del paciente.
Hay algunas situaciones que ya se han identificado previamente y que podemos saber que son un foco, digamos, detonante de una alteración comportamental o de mostrar irritabilidad. Entonces, desde allí parten los modelos conductuales. Y esto depende de cada situación y de cada núcleo familiar también. Si además de esto tiene una comorbilidad, por ejemplo, hay dificultades a nivel atencional, dificultades más de tipo comportamental, entonces la medicación jugará un papel allí importante en la medida en que permitirá regular. Pero una vez esté regulada ese comportamiento, es necesario que se haga una modificación de la conducta. No basta con tener el niño quieto o sentado en la silla, sino que es importante que tenga un propósito en la actividad. Lo siento, pero tiene que tener actividad. Y es allí donde digamos que es una combinación de factores. Poder identificar cuál es la causa, tener claro el diagnóstico y las diferentes situaciones en la vida diaria, que para un niño puede ser irritable, o, por ejemplo, el llanto de otro niño. Puede ocurrir, para otro niño no, entonces depende de cada uno. Y en esta manera que podamos caracterizarlo de manera rigurosa y personalizada, es donde podemos empezar a determinar la importancia de articular diferentes técnicas, tanto terapéuticas como farmacológicas. Muy bien, la verdad es que sí, la pregunta la verdad es que daría para todo un debate entero, que tiene mucha sustancia, pero vamos a intentar poder, a ver si podemos seguir con alguna pregunta más, porque la verdad es que nos han venido bastantes preguntas en nuestras redes sociales. Y otra, por ejemplo, y esta es bastante también, bastante demandada, es cómo se puede tratar el bullying en los centros escolares, el bullying que sufren los niños autistas. ¿Cómo? Sí, ¿cómo se puede tratar los casos de bullying, que sabemos que son y bastantes, a los niños autistas en las escuelas, básicamente? Bueno, para empezar, tenés que hacer una información a nivel nacional. Lo principal, incluir a la persona que tiene autismo, que sea gorda, que sea flaca, que tenga lo que tenga, porque el bullying es para todos, en general. Algunos son más débiles y otros son más fuertes, pero en general es para todos. Y en los colegios, como no hay una enseñanza, y no hay una enseñanza tampoco de adentro de los familiares, porque el bullying arranca de la familia, de tu padre que te enseñó a vos que decirle que esa es una persona negra fea, de tu padre que te enseñó a vos de que ese es un gordo, de tu padre que te enseñó a vos que esa es una gorda o que esa fea. Arranca de adentro el bullying. Entonces cuando vos vas a un colegio y sos chiquito, empezás a gastar a uno porque es gordito, o porque este nene tiene autismo, o porque este nene tiene esto. Y se hace toda una ola tan grande que es difícil de parar. Y no hay no hay una enseñanza. Por eso cada vez hay más bullying y no se habla. No se habla de nada. No se habla de ninguna patología. El que tiene autismo es autista y pobrecito, y bueno, va a estar así. O el que es gordo y va a estar así. En verdad no se lo incluye. Nosotros tenemos ese pensamiento de que somos como perfectos en la sociedad. Entonces, cuando vos sos flaco, gordo, te falta una pata, te falta un pie, un ojo, o lo que sea, no estás adentro de nuestra sociedad. Y ahí está el bullying. Y no se habla en los colegios. Entonces vos como padre tenés que ir a un colegio a decirle que tu hijo no quiere venir más porque 7 compañeritos lo tienen como si fuera el pichimul de ellos, el payaso de ellos. Y la maestra no tiene recursos como para decir, chicos, ¿por qué lo tomaron a fulanito como si fuera el payaso de ustedes? ¿Qué es lo que ven? No tiene esos recursos. Y hablar con los padres, y son chiquitos, no pasa nada, si no entienden. Esa es la contestación de un padre cuando una maestra lo llama para decirle, ¿sabe que su hijo agarró, le faltó respeto a su compañerita, le dijo que era una gorda, que le dijo era esto? O a su compañero, bueno, pero son chiquitos, ¿qué vas a hacer? Entonces, si vos de tu casa no empezás con un respeto,
tu hijo no va a respetar nunca a nadie. Nunca. Y siempre hago este comentario que por ahí es medio absurdo. ¿Cómo manejas a tu hijo? Si yo a mi hijo de chiquitito le enseño a comer y a hacer popó arriba de la mesa, no puedo esperar que a los 13 años le diga, bájate de ahí, porque él toda su vida se sentó ahí arriba, comió, hizo de todo. Entonces hoy, para él es algo normal hacerlo en cualquier lado. Porque yo nunca le puse los límites, nunca le expliqué que eso subirse a la mesa y hacer popó o hacer cosas en la mesa está mal. Entonces por eso lo repite en un colegio, por eso hace todo lo que hace. Entonces si el respeto no viene de adentro de la familia, estamos perdidos. Y nosotros como padres que tenemos chicos con autismo, siempre estamos en ese miedo de que cuando el nene vaya a un colegio, lo empiecen a gastar, lo empiecen a tratar como un loquito. Y estamos como atados de mano, porque no podemos hacer nada, salvo hablar con los padres, pero otra vez vuelvo a repetir, pero son chiquitos, no entienden lo que dicen. Sí lo entienden, porque el maltratar a un compañerito, abusar de un compañerito, lo entienden porque vienen de atrás, porque lo ven, porque sus padres le enseñan esto. Sí, una de las frases que más he odiado es, son cosas de niño. O sea, solamente, son cosas de niño. Yo esa frase la he odiado hasta la saciedad. Pero, otra vez, mano levantada, Irene, si quieres comentar. Sí, totalmente. Yo iba con la línea esa. Bueno, tengo un discurso un poco más optimista que el de Xavier. A ver, yo considero que la educación, el sistema educativo tiene un papel educador por encima de las mates, la lengua, o sea que esa parte está recogida por ley, por lo cual se tiene que trabajar en los centros educativos esta educación para la ciudadanía o como queramos llamarlo, ¿no? Estos valores, hay que trabajarlo y estos se consideran los valores. A mí esta pregunta me llamaba mucho, o sea, me parecía especialmente sensible en TEA, o sea, porque estamos hablando de que Autismo España creo que registra como un 46% de casos de acoso en TEA, o sea, es muchísimo, muchísimo, está como muy relacionado, ¿no? ¿Por qué? O sea, hay muchísimo acoso, sabemos que está creciendo, pero especialmente los niños con TEA, pues en los centros educativos, tanto de primaria, ya en casos de primaria, se están dando. ¿Por qué? ¿Por qué especialmente sensible? Pues yo creo que por eso, por esa dificultad en el lenguaje, ¿no? En no entender la broma, el no reconocer. Entonces, yo creo que el trabajo con el bullying está como enfocado en varias partes. Por un lado, hay que trabajar con los centros educativos a nivel general, a nivel tanto de profesorado, para que pueda detectar claramente no es algo de niños, sino que está pasando algo realmente y que es un acoso escolar, y que cuando hablamos de acoso escolar no nos estamos refiriendo únicamente a una agresión o a un insulto, sino que estamos hablando también de exclusión social, de marginación, de te escondo la mochila y te hago una broma pesada, de robo material, o sea, todas esas cosas se consideran acoso y está recogido por ley, por lo cual el acoso no es solamente agresión física o verbal, es mucho más. Entonces, en primer lugar, yo creo que habría que hacer una sensibilización a nivel del centro educativo, de ese docente, para que identifique qué casos son acoso y qué casos son cosas de niños, que son diferentes. Por otro lado, también habría que trabajar con los propios niños con autismo para que puedan identificar claramente bueno, cuando es un acoso, ¿no? Cuando es una broma, cuando no. Igual que trabajamos los dobles sentidos, los chistes, pues que puedan identificar también un acoso y que ellos mismos puedan pararlo en ese momento, por lo menos buscar ayuda. Esa parte creo que es la que está más difícil, pero que creo que es necesaria. Y luego, yo considero que el bullying, la forma de trabajarlo es a través de, cuando hablamos de bullying hablamos de tres actores. Tenemos por un lado los víctimas, por otro lado los agresores y en tercer lugar tenemos a los observadores no participantes. Y esos observadores no participantes son la clave de los modelos de eliminación del bullying. Yo creo que si pudiéramos inculcar e involucrar a esas personas, a esos observadores que están potencialmente observando esas situaciones y que no llegan a actuar por miedo porque no sé muy bien
bien qué tengo que hacer y formen parte de una actuación de protección, ¿no? Con todos estos programas nuevos, ¿no? El método Kiva, el método, bueno, diferentes, ¿no? Las habilidades de antiacoso, o sea, todo eso lo que hacen, los modelos que hacen es involucrar a esos observadores no participantes que muchas veces son críticos, ¿no? Que no quieren esa situación, pero que de algún modo la están permitiendo, ¿no? Pues involucrarles en esa participación para eliminar un poco esas bandadas, ¿no? de acosadores que muchas veces precisan de ese observador, ¿no? Que les mire, que les admire o que buscan, ¿no? Entonces, si quitamos ese observador de ahí, probablemente podamos eliminar el bullying. Y luego también considero que es necesario y muy necesario, ya que si miramos los registros, ¿no? de bullying que acometen en los centros educativos, es muy importante detectar cuándo se dan esas situaciones. No se dan en la clase de mates, de lengua, de sociales, cuando hay un tutor o un profesor dentro del aula, sino que se dan en momentos especialmente sensibles, que además siempre son los mismos. En patio, entradas y salidas del cole o del instituto, en momentos de excursiones, ¿vale? En momentos menos estructurados. Entonces yo creo que si hacemos una vigilancia exhaustiva en esos momentos, con esta visión más crítica de decir, oye, este alumno que no está muy integrado, que pasamos un sociograma antes, ¿no? Para ver un poco la calidad que hay en esa clase a nivel social y podamos detectarlo y anticiparnos a que ocurra, estamos evitando muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que iría un poquito ahí, detectar una formación al profesorado en relación a esa detección precoz, ahí a diferenciar qué es un bullying de qué es una cosa de niño, y por otro lado esa parte de observación y de atención a esos momentos menos estructurados. Pues, Juliet, tú también estás con la mano levantada. Sí. Es importante apoyar y fortalecer los programas como a partir de los que tiene la normativa del Ministerio de Educación referente a impartir clases de valores y empezar a generar programas transversales que apoyen estas iniciativas y que permitan identificar situaciones de conflicto dentro del contexto escolar. Entonces ya hay, digamos que una sombrilla a nivel legislativo, a partir de la cual se imparte esta serie de formaciones en las escuelas, pero a partir de allí es poder identificar cuáles son las herramientas que como profesionales y como familias podemos utilizar. Entonces, formarlos a nivel de valores y crear a través de situaciones de la vida diaria espacios de discriminación inversa, donde no se trabaje desde el concepto negativo que se puede tener de lo que es el autismo, sino al contrario, que se trabaje desde la potencialidad. Poder recrear situaciones donde dentro de una aula de clase se vea muchas veces los niños con autismo tienen unas fortalezas incluso por encima de la media. Entonces, esas fortalezas hacerlas visibles dentro del aula de clase para que se pueda generar procesos en los que se pueda apreciar la diferencia, donde ser diferente, como lo decía inicialmente Xavier, no sea un punto de señalamiento. Entonces, apoyar la normativa que ya nos da el Ministerio de Educación, pero a partir de eso también generar programas en los que sea transversal, que no sea solamente una asignatura, sino que a través de todas las asignaturas se puedan crear contextos comunicativos de discriminación inversa. Bueno, la verdad es que otra pregunta que es muy, muy interesante y con muy buenas respuestas por parte de los tres. Vamos a tener un problema de tiempo, ya os lo comento, porque quedan 7 minutos. Podremos hacer una o dos preguntas más. Creo que una seguro, dos no tengo tan claro. Entonces, la siguiente pregunta, ahora ya vamos a los niños, ya no tan niños. Bueno, estamos hablando de adultos Asperger o cuando son mayores de edad. Entonces, hay casos cuando los niños ya no son niños, como he comentado, ya son mayores de edad, donde se desarrollan trastornos de conducta y agresividad. ¿Cómo se puede ayudar si ellos no se dejan? Esa sería un poco la pregunta. ¿Queréis contesto yo? Pues, a ver, un trastorno de conducta, en muchos casos no hace falta tener el consentimiento, es decir, los problemas de conducta surgen en muchas ocasiones
como consecuencia de, ¿no? Como consecuencia de que no hay una buena comunicación y no puede expresar exactamente lo que necesita o lo que no quiere, ¿no? También en muchas ocasiones. Y en otras veces también ocurre por unas dificultades a nivel de rigidez mental, ¿no? De falta de flexibilidad. Entonces, claro, muchos de los problemas de conducta se pueden paliar con una situación, no tanto con una estrategia reactiva, ¿no? Una vez que ya ha pasado la conducta, sino con una estrategia preventiva, antes de que ocurra la explosión, ¿no? de esa conducta. Entonces, ¿cómo podemos trabajarlo? Pues, por un lado, con todo el tema de adaptación del entorno, ¿no? Con entornos amigables, lo que llamamos los entornos amigables, toda esta parte de anticipación, evitar, pues bueno, ciertas situaciones que ya sabemos previamente, ya tenemos un niño mayor de edad, sabemos perfectamente, hemos hecho un buen análisis, sabemos perfectamente qué cosas le alteran. Entonces, haciendo un buen análisis se pueden prever y anticipar ciertos cambios a nivel del entorno que le puedan dificultar, ¿no? Y que puedan evitar ciertos estallidos. Y por otro lado, trabajando muy mucho las habilidades alternativas, es decir, las habilidades principalmente comunicativas y de regulación de la emoción. Me expreso, me comunico al nivel que sea, a nivel de imagen, te entrego una imagen, o a nivel de lenguaje, si tenemos lenguaje, pero niños, me refiero que esta pregunta, imagino que irá para niños que además tengan una dificultad en el lenguaje. Entonces, hay muchas estrategias más básicas que no puede, para una persona que sea no verbal, en la que se pueda comunicar y pueda regularse, ¿vale? Entonces yo creo que la respuesta a esta pregunta es que tenemos que hacer un trabajo de prevención más que de reacción, aunque también se puede hacer muchas estrategias de reacción, pero siempre en último lugar. O sea, todo el tema de restricciones físicas y todo este tema yo lo dejaría como muy, muy al final y apoyándonos siempre en el modelo de apoyo conductual positivo, que yo creo que es el modelo que más engloba y que mejor se ajusta a este tipo de niños, ¿no? O de adultos. Juliet, ¿tú querías también comentar? Sí. Bueno, estoy de acuerdo con lo que plantea Irene. Adicional, considero muy importante pararnos en las fortalezas de cada niño. O sea, a partir de la identificación de las fortalezas, ya cuando se es un adulto, se empiezan a jugar ciertos roles que van a ir en la dinámica social. Entonces puede haber procesos de inhibición, dificultad para poder interactuar y es muy importante poder tener la claridad de cuáles son las fortalezas para a nivel comportamental poder gestionar a sí mismo la intervención más adecuada. Y también darnos cuenta de esta potencialidad nos va a llevar a diseñar actividades que generen una alta motivación. Es muy importante contar con la motivación de la persona para el proceso, sobre todo si están resistentes a hacer la intervención. Muchas veces no quieren hacer intervención porque piensan que no va a ser eficaz o que la intervención toma mucho tiempo. Hay una serie de preconceptos referente a los procesos terapéuticos y en la medida en que la persona se hace consciente de que esto es un bien, de que se articula sus intereses, de que vamos a trabajar a partir de lo que te llama la atención, es más fácil viabilizar procesos de manejo tanto comunicativo como comportamental. Y también trabajar la red de apoyo, ¿no? Es trabajar con la familia, es muy importante para que los adultos jóvenes empiecen a hacer esa transición de roles, asumir pequeños roles dentro de la sociedad, los va a llevar a empoderarse más. Esto, hacerlo paulatinamente, no de un día a otro vamos a querer que haga una serie de tareas que nunca ha realizado porque lo que vamos a buscar es un choque, sino en la medida en que nos lo permite ir incorporando diferentes actividades a la rutina diaria que lleven más a que ya eres un adulto, ya estás más empoderado, ya tienes un rol dentro de la sociedad y eso hace parte también de su proceso de crecimiento, siempre desde la potencialidad. Entonces, caracterizando cuáles son esas habilidades importantes que tenemos y ponerlas en evidencia. Muy bien, pues la verdad es que nos quedamos ya sin tiempo. Si quieres comentar una cosa muy, muy rápida, Xavier, si no, vamos a dejarlo aquí. La verdad es que aún quedan más preguntas por contestar. Siento a todas aquellas personas que nos han enviado una pregunta y no les hemos podido atender, pero estoy seguro que dentro de poco volveremos a hacer otra sesión porque realmente es un placer que estéis aquí, que estéis con nosotros, que estéis colaborando, que seáis nuestros invitados
realmente no tengo más que buenas palabras para agradecer todo vuestra colaboración, sin duda. Quiero agradecer mucho todo lo que estáis colaborando con nosotros y nada más. Os emplazo para que nos veamos en otra ocasión, si queréis. Cuando nos solicites ayuda y Perfecto. siempre. Pues muchísimas Muchas gracias por este gracias. espacio. Muchísimas gracias. Hasta luego. Feliz día del autismo a todos. Un placer. Gracias.